¿Qué, Pedrito? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, Bueno, con mi familia nueva. no, nueva no, que ya es muy antigua, déjate tú de nueva. Es familia vieja ya. Es consolera, familia consolera. Eso es. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Yo cuando hablan como pero todavía. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir. Me trobo al poble de la meva dona, la meva companya, a la que fem 45 anys que ens coneixem i en farem el dia 27, 43 de casats. Estic a Rociana del Condado, un poble de Huelva, de la província de Huelva, a uns 20 quilòmetres més o menys del Rocío, de l'aldea del Rocío. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Mira, de todo tamaño así, ya. No, música de plástico, música no, Todos los tíos que tiene aquí. Fíjate todos los tíos que tiene aquí. La tita Manuela, el tito Alfonso, la tita Rocío, la tita Rosa, la tita Dolores, la prima Sofía y el tío Juan. Cuando sale en el mar. Cuando sale en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora. Oye, que tampoco le pongo colacao ni el café, ¿eh? No le pone nadie ni nada. Mira, yo al principio. Que no digo. Rosita, saluda a tu hija y a tu hijo. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, ¿Sí? muy bien. No sabemos cómo. No me parece que no te voy a dejar que te vayas. Dios que me esperan en el... Te va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos todos aquí, ¿no? Con una cruz campo en la mano y en el patio que dejó mi cuñado aquí para poderlo aprovechar la familia. Que te echo de menos, Pedro.